En la antigüedad, este amor al saber, a saber, pues se entendía como un saber La total, filosofía ¿no? se Porque entiende como una crítica, ¿no? Tiene este espíritu crítico, este espíritu de análisis un poco a mala leche en la y de antigüedad. sospecha. Este amor al saber, a saber, pues se entendía como un saber total, ¿no? Porque no estaba dividido como, ya vamos a ver cómo va evolucionando, pero en la época de Platón y Aristóteles se entendía el saber como un solo mmm, todo de lo que sabes. O sea, Aristóteles tenía libros, vamos, de biología, de botánica, de lógica, de metafísica, de ética. O sea, bueno, el sabio, ¿no? El perfil del sabio, el arquetipo del sabio. Y Platón, pues también tiene una obra muy extensa y se quiere desmarcar de los sofistas, que digamos Platón se aparta un poco el polvo del hombro ante los sofistas porque los ve un poco como prostitutas utilizando sus propias palabras, por cierto, prostitutas del saber, ¿no? ¿Por qué? Porque venden sus conocimientos por dinero. Y entonces, pues Platón se considera superior porque él no hace eso. También es verdad que Platón era una persona bastante rica y no lo necesitaba. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Pues que en Platón y en muchos de los otros filósofos hay una pretensión de verdad. Mi verdad es superior porque los sofistas no sé qué. Es decir, y esto lo encontramos a lo largo de toda la historia de la filosofía, que quiero decir que no es propiamente literatura como quien escribe ciencia ficción, un libro que me venga a la cabeza y que lo quiero compartir. Platón y casi todos los filósofos pues tienen una pretensión de verdad, es decir, que lo que decimos va más allá de más allá de la imaginación. Es algo que si no pretende ser real, que muchas veces sí, pues por lo menos pretende ser verdad. Quiera decir lo que quiera esto decir. Bien, una vez pasamos de los filósofos antiguos, o mejor dicho, griegos, a los romanos, vemos que en la época romana, pues existe una duplicidad en cierta manera, es un bis de los griegos. Bueno, sí, adaptan cosas, empiezan a avanzar en cosas, pero conservan muchísimas cosas de la época clásica griega. Ya pasando a la Edad Media, son 1000 años de Edad Media y se produce, como bien sabéis, estoy haciendo un repaso, luego ya entraremos en el meollo, pero es que es para ver esto de la filosofía hoy, de dónde viene, también nos ayudará a entender mejor lo que es la filosofía hoy. Como bien sabéis, en la época medieval se produce una especie de mix entre la época clásica y el cristianismo. Tenemos autores como San Agustín, como Santo Tomás, que unifican los grandes clásicos con el cristianismo. Agustín con Platón y la religión cristiana, y Tomás con Aristóteles y la religión cristiana. Pero no solamente eso, sino que bueno, pues es una manera de hacer religión que no es meramente mística, que también, ojo, no digo que el cristianismo no sea una religión, pero lo que quiero decir es que la manera de hacer religión desde la época medieval, pues ha sido bastante racional también. No se ha negado la fe, no se ha negado la inspiración divina, no se ha negado lo sagrado, pero se ha defendido esa religión con las herramientas de la razón, porque recordemos que el cristianismo no siempre ha sido la religión mayoritaria del mundo, ni siempre ha sido la religión aceptada en la época medieval en Europa, no. Empezó siendo una religión muy, muy pequeña, varios siglos, y eso les obligó a defenderse y a polemizar con otras religiones y con otras filosofías. Y por tanto, en el momento en que yo creo una cosa y tú crees otra,
pues te lo intento explicar de una manera que tú me puedas entender en un ámbito racional, ¿no? Entonces, en la época medieval se produce esta especie de aproximación rigurosa y seria de lo que es la religión, ¿no? Teología, filosofía, todo unido, pero bien puestecito. Después vino la época del Renacimiento, donde no se pierde en absoluto este ámbito teológico de estudio de Dios, pero empieza a resquebrajarse un poco esta aproximación. ¿Y por qué lo digo? Primero, porque el hombre, el ser humano, sube un escalón y porque hay algunas cosas de la escritura, como puede ser el tema de si que la Tierra es plana, etcétera, que esto viene en la escritura, pues se empieza a cuestionar y se empiezan a hacer propuestas desde la ciencia, la nueva ciencia, que aquí es donde voy también, eh, desde el punto de vista que la Tierra no es plana, la Tierra gira alrededor del Sol, etcétera, contrariamente a lo que decía la escritura y lo que dice la escritura. Pero lo que quiero decir también es que esa gran ciencia, ese gran saber de Aristóteles, Platón, sobre todo estoy pensando en Aristóteles, que es tan unitario, se empieza una nueva ciencia, que es más parecida a nuestra ciencia, es decir, el método científico, etcétera, que no a la de Aristóteles. Ahí se produce esa, eh, ese resquebrajamiento de la ciencia y de un poco la sacralidad de la religión, aunque en absoluto son autores que son ateos, o por lo menos no lo quisieron decir. Y ya pasaríamos a la época moderna, que son los grandes autores del siglo XVI, XVII, XVIII, que en definitiva detrás de toda filosofía hay un filósofo o una filósofa. En este caso, el gran proyecto de la modernidad, en un marco donde había grandes dictaduras que por parte de la nobleza y la monarquía y de la iglesia, pues esta gente que se sentía más bien chafada por estos dos estamentos, oprimida, gente sobre todo de la burguesía, porque mucho me temo que el gran campesino, o sea, el gran campesino, el pequeño campesino, mejor dicho, estaba jodido, mande quien mande, mandara quien mandara. Es debatible esto, ya lo sé, pero quiero decir, son todos, casi todos, por no decir todos, los filósofos modernos son todos burgueses y su gran proyecto es destruir ese sistema económico, político y social y poner el suyo. En ese sentido, ese proyecto de destrucción de la nobleza y de la iglesia, pues hace que lo que ellos tenían a nivel filosófico, que básicamente era lo que les venía de la época medieval y de la época del Renacimiento, pues no les sirva mucho porque estaba muy ligado a la teología. Y después el sistema político que se defendía en la época medieval, pues tampoco interesaba. Intentaron proponer, y de hecho lo lograron con la Revolución Francesa, intentaron proponer otro sistema democrático, de igualdad, etcétera, que bueno, pues también es debatible si se consiguió al 100%, pero en todo caso, la filosofía se entiende como una crítica, ¿no? Tiene este espíritu crítico, este espíritu de análisis un poco a mala leche y de sospecha. Y hay este ensalzamiento de la razón en mayúsculas, ¿no? Lo que es lógico, lo que es... Eso fue como la gran época de la razón, es la época moderna, que viene dada por un punto de inflexión. Uno de los últimos grandes autores de la época moderna fue Hegel. Y Hegel era el gran autor de la razón, lo redondo para entendernos. Todo está bien acabadito en esa filosofía, no hay ningún fleco. Hegel montaría la moto, la desmontaría y no le sobraría ninguna pieza. Pues
esto se resquebraja con los filósofos de la sospecha, que son tres: Nietzsche, Freud y Marx.